Amén y amén. Amén. Bueno, pues, sin más, ¿estás listo, Jude? Vamos a dar inicio a nuestro tema de esta noche. Sí, capitán, estamos listos. Con ustedes, el hermano Jules de los Santos. Gracias, gracias. Por aquí. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Buenas noches. Que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Como dije al principio, hoy es el último día de este seminario que hemos tenido juntos. Hemos aprendido, hemos corregido algunas cositas también. Y lo mejor de todo es que tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido, porque de nada nos sirve durar un mes, 2 meses, 3 meses, un año completo de seminario si no ponemos en práctica lo que se estudia, porque el evangelio es práctico más que teórico. Hoy no tengo una presentación como tal para concluir, solamente quería comenzar a reunir todo lo que hemos estudiado y a leer unas cuantas citas del espíritu de profecía para dar por concluido este tema. Este será el octavo tema de todo lo que hemos tenido. Y así, comenzamos el mes pasado con la introducción del santuario en el Génesis completo. Por la primera presentación andamos el Génesis completico junto con la mitad del libro de Éxodo, armando cada parte del santuario, cada parte que estaba ahí, pero que no se le prestaba mucha atención. Nosotros tratamos, gracias a Dios, de buscar todas las piezas y armar este rompecabezas que se encuentra en el Éxodo. Luego comenzamos a hablar del tabernáculo como tal. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no entendieron, algo que se malinterpretó en cuanto al tabernáculo, en cuanto a la posición del tabernáculo como tal, ya que ese fue el segundo apartado que tuvimos. Luego hablamos sobre los muebles del santuario, no sé si se acuerdan, o de los 7 pasos para el camino de la salvación. Estuvimos desglosando cada uno de los muebles, comenzamos desde la puerta principal, que era la puerta del atrio. Vimos que la puerta representaba a Cristo Jesús. Luego nos encontramos con lo que es, el altar de los sacrificios. Era el primer mueble que se encontraba la persona cuando entraba por la puerta. Luego la fuente de bronce. Luego pasaba al segundo departamento del santuario, que es el lugar santo, donde se encontraba a la mano derecha la mesa de los panes de la proposición. A la izquierda se encontraba el candelabro de 7 brazos, y al frente allá, al frente de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, encontramos lo que es el altar del incienso, donde todas las oraciones de los santos junto con la sangre se mezclaban también, donde las personas podían llevar sus pecados de una manera como de registro, se podría decir, mediante la sangre, al lugar santo, para que luego, una vez al año, se pueda purificar el santuario. Una vez al año entraba el sacerdote al lugar santísimo, en el cual estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio, que era la tapa, donde estaban los 2 querubines también. Dentro del arca del pacto se encontraba, claro está, la ley, que por eso se llama el arca del pacto. Se encontraba también un pocito o una tacita de maná, y también se encontraba la vara de Aarón que reverdeció. Todo eso lo estuvimos viendo, qué significaba, qué simbolizaba en el plan de salvación. Espero que se le haya quedado algo de eso. Si no se le ha quedado nada, por lo menos pregunten, que para eso estamos, para eh, eh, darle un repasito breve antes de. Luego estuvimos hablando sobre las vestiduras sacerdotales, lo que representa cada ropa del sacerdote. Como tal, estuvimos hablando del efod, del manto del efod, perdón. Estuvimos hablando del pectoral, de las piedras de ónice. Estuvimos hablando de la mitra también, que al frente tenía una lámina de oro. Vamos a ver qué significaba esa lámina de oro. ¿Qué significaba, Jordán, esa lámina de oro? ¿O qué decía esa lámina? Vamos a ver si nos acordamos por lo menos un poquito de eso. Esa lámina decía santo para Jehová.
Santidad a Jehová. Sí, santidad a Jehová. Exactamente, exactamente. Daba de notar de que era algo santo y de que las personas tenían que llegar a ese estandarte que Cristo quería para ellos poder ser perdonados de los pecados. También el sacerdote tenía que emanar esa santidad porque él era el representante de Cristo. Él era el representante de Dios aquí en la tierra, era mediante él por el cual Dios se comunicaba con su pueblo y por ende tenía que reflejar esa santidad, reflejar a Cristo Jesús en su vida, en su diario vivir. Luego de eso, de las ropas, estuvimos estudiando lo que es el sacerdocio como tal. No sé si se acuerdan que hicimos unas comparaciones con lo que es el sacerdocio de arónico, el sacerdocio establecido por Dios. Luego lo comparamos con el sacerdocio establecido por los hombres y lo pusimos en balanza. Estuvimos viendo algo muy interesante y es que el sacerdocio de antaño, sacerdocio bíblico, no se compara en nada al sacerdocio hoy terrenal, como la iglesia popular lo tiene por escrito. Entonces, todo eso y más estuvimos estudiando en ese apartado. Luego de eso, estuvimos estudiándolo en la sexta presentación, lo que es los machos cabríos, el macho cabrío por Jehová, el macho cabrío por Azazel. Estuvimos viendo la comparación de cómo el macho cabrío por Jehová representaba a Cristo Jesús, el cual era muerto por los pecados del pueblo completo. Y el macho cabrío por Azazel, el cual era enviado al desierto, hacía referencia a Satanás, el cual también será mandado, será atado en esta tierra desierta por 1000 años, o se encuentra en Apocalipsis capítulo 20. Luego de eso será suelto para ser destruido totalmente por Jehová junto con todos los malignos que decidieron obedecerlo a él o obedecer a la marca de la bestia antes que obedecer a Dios y recibir su sello como tal. Luego de esto, no sé si se acuerdan que estuvimos estudiando en la séptima presentación, fue cuando tuvimos el pequeño percance con la diapositiva que se me borró misteriosamente después que la había hecho. Tenía 2 días casi haciendo esa diapositiva, se borró automáticamente hasta el sol de hoy. Pero gracias a Dios que pudimos dar un estudio tremendo, gracias a Dios. Él nos proveyó de otra diapositiva que estaba ahí mismo al lado y la utilizamos y se dio un estudio excelente, mejor de lo esperado, gracias a Dios. Parece que Dios permitió que se borrara porque no se iba a entender algo, había algo mal interpretado ahí, pero lo importante fue que se pudo estudiar el séptimo apartado que era en forma de pregunta. Vamos a ver cuál era el tema que tuvimos anteriormente, el que yo tuve el pequeño percance con la diapositiva. ¿Cómo se llamaba el tema? ¿O de qué trató? Fue el último, lo estuvimos estudiando la semana que pasó. Vamos a ver a alguien de los que estaban aquí. El de los machos cabríos. No, ese fue el anterior, ese fue el sexto, Okay. ese fue hace 2 semanas. Okay. Fue después de los machos cabríos que estuvimos estudiando eso. Entonces, ¿se acuerdan? Era en forma de pregunta. No me acuerdo. No. Que yo estuve dando un pequeño testimonio de alguien que me preguntó, me hizo prácticamente esa misma pregunta. Yo no supe qué responderle años atrás. Estuvimos estudiando qué significa la purificación del santuario. Ese fue el tema que estuvimos estudiando anteriormente. Vemos que de ahí parte la iglesia adventista del séptimo día, como pueblo profético de la purificación del santuario. Es el pilar principal de nuestra fe. De hecho, uno de los pilares, el pilar principal de nuestra fe que se encuentra en el capítulo 3 del libro El otro poder, página número 30, bajo el título Fundamentos, hitos y pilares de nuestra fe, encontramos a la purificación del santuario, que es el primer pilar de nuestra fe. Y por ende tenemos que saber nuestros pilares para poder saber en qué estamos realmente fundamentados. Porque si no estamos bien fundamentados, cualquier viento de doctrina puede venir, puede remeniarnos y puede tumbarnos también. Así que el que esté firme, mire que no caiga, sino que conozca bien los fundamentos, en qué estamos fundamentados para que no caigamos fácilmente. Aunque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y engañando si fuera posible aún a sus escogidos, con más razón tenemos que estar fundamentados en lo que creemos y por qué somos adventistas del séptimo día también. Y eso fue lo que estuvimos estudiando en estos 2 meses. Vamos a leer algunas citas del espíritu de profecía para ver
¿cuál es la importancia de todo lo que hemos estudiado hasta ahora? Que no es solamente un estudio como los demás, sino que de aquí depende mucho nuestra conexión con Dios. De aquí depende mucho de nuestra espiritualidad. De este simple estudio, como muchas veces las personas lo ven, porque muchas veces no le prestan atención. No digo ustedes, sino muchísimas personas que me han dicho, no, que tú nada más hablas de santuario y eso no tiene nada que ver con nosotros. Hay que hablar de Cristo y de Cristo crucificado, pero Cristo crucificado se encuentra en el santuario. Primero en el santuario se encontró el Cristo crucificado. Para poder entender la vida de Cristo, lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho, lo que Él quiere seguir haciendo por nosotros, tenemos que entender plenamente este tema del santuario y todo lo que hemos estudiado. Y la cita que vamos a leer nos van a decir el por qué tenemos que sabernos estos temas y saber explicarlo correctamente. Pero antes de comenzar a leer las citas que tengo del Espíritu de Profecía, me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta concerniente a lo que hemos estudiado, a todo lo que el resumen que yo le acabo de dar, brevemente, si no entendieron algo, si quieren dar algún aporte, si quieren alguna corrección también, claro está, para seguir mejorando con lo que es el apartado de seminarista, ya que este es mi primer seminario, gracias a Dios. Sería muy bueno el aporte que me den, porque estamos creciendo en la fe y es bueno que como hermanos nos ayudemos unos a los otros. Yo tengo una preguntita. Adelante. La primera vestidura del santo, del sacerdote representaba a Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Lo primero que se ponía, la primera vestidura, la primera bata, cuando iba a ministrar. La primera bata que él se ponía cuando iba a ministrar era una bata blanca. Ajá, esa era la que representaba a Cristo Jesús. Así. Y también, bueno, no sé si me voy a salir un poquito del tema, pero Adán, cuando salieron del Edén, se pusieron también una ropa el Señor le hizo una ropa de un corderito, representaba también a Cristo Jesús. Sí. Ok, eso era lo que yo quería, una aclaración. Sí. Hubo un sacrificio, no solamente que le hizo una ropa, porque en realidad ellos no estaban, ¿cómo te explico? No fue por eso, porque estaban desnudos específicamente que Dios le hizo una ropa. Cuando el ser humano peca, el ser humano se aparta del manto de Dios, el ser humano se quita el manto de Dios y entonces se ve desnudo en este mundo muchas veces. La ley nos cubre de todo pecado. La sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Cuando pecamos, entonces nos quitamos la sangre de Cristo simbólicamente. Entonces nos quedamos desnudos en este mundo y por ende, muchas veces cuando pecamos, huimos de nosotros mismos. Nos queremos esconder debajo de la cama, debajo de cualquier otra cosa porque pecamos. Nos sentimos como Adán y Eva muchas veces. Pero Cristo en su maravilloso amor nos brinda una vestidura siempre le está dispuesto a cubrirnos con su manto de justicia, así como cubrió a Adán y a Eva. En la Biblia dice que solamente Dios le hizo una túnica a Adán y Eva, pero en realidad no fue una túnica el propósito. La túnica fue el resultado de algo que ya había hecho Dios para con el pecador, que es Adán y Eva. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Lo que Cristo hizo en realidad fue matar un cordero para que ese cordero pueda representar a Cristo Jesús y ellos puedan ser perdonados por sus pecados. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, del versículo 11 en adelante, vemos que Dios le dijo que el día que comieras del árbol ciertamente iba a morir. Pero al ellos no morir, ese mismo día murió alguien en su lugar, que fue el cordero. De la misma manera como la transgresión, la paga del pecado es la muerte y nosotros tenemos que morir. Cristo Jesús murió por nosotros. Por eso no se vea de esa manera, pero en realidad ese es el significado que conlleva el apartado de cuando Dios cubrió a Adán y Eva con ese manto o con esa piel de ese cordero inocente, el cual murió por los pecados de ellos. ¿Puedes responder tu pregunta, Jordania? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra más? No sé si Carla tiene alguna. Hermana Brenda, Santiago,
David Santiago, mi tocayo que está por ahí, también José Miguel, ¿tiene alguna pregunta concerniente a todo lo que hemos estudiado? Por favor, este es el momento. Nerolisa también, alguna pregunta concerniente al tema, sería muy, muy bueno para que podamos desglosar un poco ya lo que hemos estudiado durante estos 2 meses. No sé quién es Fuente de Vida de Lorraine, no sé cuál es el nombre del hermano o la hermana, pero también puede hacer su pregunta Yo creo que es el ahora. pastor. Escuché a alguien que dijo algo por ahí. Sí, me parece que es el pastor, yo creo, el que está con Fuente de Vida. Si no O me el pastor. equivoco. Creo que sí, si no me equivoco, puede ser que Ok, perfecto. Bien, como nadie tiene alguna otra pregunta, alguna otro aporte o corrección, vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía concerniente a este mismo tema. Déjame ver que lo tengo por aquí rápidamente. Perfecto, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, Vamos a leer algunas citas para ver por qué este tema es tan crucial, tan importante, tan vital, el cual nos ayuda, o el cual nos tiene que ayudar a permanecer firmes en la verdad que creemos y en la verdad que profesamos tener. No solamente, no, que yo creo en el santuario, no, no, no. Tenemos que saber explicarlo de una manera clara, de una manera que se pueda entender, de una manera que pueda este mismo tema llevar a las personas a los pies de Cristo. Vamos a leer algunas citas, mis queridos hermanos, rápidamente. Muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Eso me pasó a mí, o me pasa en algunos temas que al no saberme todos los temas, a veces profeso algo y no sé realmente lo que creo. Por ende, en este tema del santuario, yo decía anteriormente que yo creía en el santuario, que yo creía, claro, que el santuario era todo para nosotros, pero no sabía explicarlo, no sabía lo que creía como tal. Esta cita es mi favorita del libro Primeros Escritos, página 63. Está en el capítulo Los Mensajeros del libro completo. Esta es mi cita favorita de ese libro. Y gracias a Dios que lo pusieron aquí también. Nos dice que son muchas preciosas verdades la que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa, pero los temas del santuario, el tema que estamos estudiando, que es verdad presente en relación con las 2300 días o las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, versículo 14. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Tremenda cita, mis queridos hermanos. La encontramos en el libro Primeros Escritos. Los adventistas del séptimo día comparten muchas verdades bíblicas con los cristianos de otras denominaciones, claro está. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, la no inmortalidad del alma y la justificación por la fe, y aún el sábado. Muchas personas de diferentes denominaciones que también guardan el sábado. Fui a una iglesia que me invitó un compañero hace mucho ellos creen en una diosa madre, creen en que existe un dios madre, el cual tuvo relaciones con Dios y por ende procreó los ángeles y nos procreó a nosotros también. Esa mujer es llamada la Nueva Jerusalén y ellos guardan el sábado, ya que el originador de esa religión o de esa secta, se puede decir, era adventista el séptimo día, pero por algunas ideas preconcebidas se salió del adventismo, luego se metió al budismo, entonces ligó el adventismo con el budismo junto y él mismo escribió su propia Biblia, el cual él mismo se pone como Dios, él mismo se pone como el creador y el que vino a hacer el papel que Jesús no pudo hacer en esta vida porque lo mataron. Pero no vamos a entrar en detalle, solamente quiero poner eso como adorno, se podría decir, para decirle que hay muchas no, personas que no guardan te el... escuchamos, no te escuchamos porque se frizó. ¿Dónde nos escucharon?
que la diosa madre. Oh, sí, sí, sí. Ok. La diosa madre que tuvo relaciones con Dios allá arriba y por ende procreó los ángeles y procreó todos lo que vemos aquí. Por ende es la madre de todos nosotros. Y esas personas creen en el sábado porque el Señor que creó esa religión era adventista y se salió del adventismo y luego se metió al budismo y ligó el adventismo con el budismo y por ende creó esta religión que hoy en día está a nivel mundial y así sucesivamente. Pero ellos también guardan el sábado. Pero Dios nos ha dejado ¿Cómo se llama la religión? la religión se llama Asociación Misionera Verdad de Paz, algo así se llama esta religión. En fin, tú buscas la diosa madre Jinjal Hill y el hombre que es considerado como Jesús, el cual ellos lo tienen como Jesús, se llama Anshan Hom. Ay, padre. Sí, lo pueden buscar. Está en una iglesia. Yo fui a debatir un poco ese tema una vez, hace como 2 años más o menos, y ya tú sabes. Pero en fin, pero Dios nos ha dejado la articulación y la proclamación de las verdades del santuario y del juicio. No solamente eso. Tengo esta cita por aquí también que quiero leer, esta cita corta que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 542, que nos dice de la siguiente manera, tremenda pasaje, tremenda cita, tremenda. Nos dice, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué es el fundamento de nuestra fe, mis queridos hermanos? Eso se encuentra en el libro del Evangelismo, páginas 165 a 169. La correcta comprensión, no es la comprensión ni que yo tenga, ni que yo crea así superficialmente, no. Es la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial, que es el fundamento de nuestra fe, mis queridos hermanos. En esto estamos fundamentados. Por ende, tenemos que conocer las bases de lo que creemos. Como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta entender claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Apocalipsis. Eso se encuentra en el libro del Evangelismo, página 166. Mis hermanos, debemos ser estudiantes fervorosos de las profecías y no debemos descansar. Literalmente, no es simbólico, no que no podemos descansar hasta que entendamos claramente el asunto del santuario, mis queridos hermanos. Este tema que yo he dado, que dimos ahora, tenemos que volver a repetir. Tenemos que seguir estudiándolo constantemente, no podemos parar, porque cada vez que lo estudiemos vamos a aprender algo nuevo en este tema. Yo he estudiado este tema algunas 4 o 5 veces ya por mí mismo y cada vez encuentro algo nuevo, alguna luz nueva que me da para yo seguir entendiendo más la Biblia, para poder seguir entendiendo más el plan de salvación que Dios ha ideado para nosotros. Este mismo estudio nos puede o nos ayuda a centrarnos más en la Biblia y nos conecta más con Jesús, porque entendemos mejor el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, lo que Él está haciendo por nosotros y lo que hará en un futuro. Eso y más podemos comprender con ese tema si lo estudiamos cuidadosamente y si no descansamos hasta poder comprenderlo completo. El pueblo de Dios ha de tener sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde él está intercediendo por su pueblo. Ahora bien, esta es una de mis citas favoritas en cuanto a este tema. Presten atención, vayan leyéndola conmigo. El pueblo de Dios deberá comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Aquí está en amarillo, nos dice, todos necesitamos conocer por nosotros mismos.
No es mediante nadie que venga a explicarle el tema, es mediante nosotros mismos que nos sentemos, que pidamos dirección de lo harto, que apliquemos Santiago capítulo 1, versículo 5, y pidamos dirección y pidamos sabiduría a Jehová para poder comprender ese tema por nosotros mismos. El conocimiento, la salvación, el perdón de los pecados y la conexión con Cristo Jesús son individual, no es colectivo. Por ende, de nosotros mismos que tenemos que sacar el tiempo, ponernos a estudiar este tema a profundidad para que podamos comprender, como les había dicho antes, el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Sin este tema, será imposible, mis queridos hermanos, ejercitar la fe que necesitamos en estos tiempos. ¿Por qué mayormente las personas no comprenden la religión experimental? Como nos dice en el capítulo 86 de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, bajo el título Mensaje para los jóvenes. Nos dice que los jóvenes que profesan ser adventistas no conocemos lo que creemos. Y es porque no entendemos claramente el significado de este tema. De este tema dependen todos los otros temas. Es la columna vertebral, se podría decir, de toda la Biblia. Libros de Daniel, libro de Apocalipsis, todos los libros giran en torno al santuario. ¿Por qué no se entiende a Daniel y Apocalipsis muchas veces? Porque no se entiende el santuario. Por ende, necesitamos conocerlos por nosotros mismos para poder ejercitar esa fe, esa confianza en Cristo Jesús que tanto necesitamos hoy en día y para poder desempeñar el papel o el trabajo que Dios quiere que realicemos aquí en esta tierra. No sabemos muchas veces qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas, qué hacemos en la iglesia, qué hacemos cuando salimos a la calle, pero es porque no comprendemos cuál es la base fundamental y pilar o hito fundamental de nuestra fe, que es el santuario. Por eso muchas veces no sabemos qué hacemos en la iglesia. A veces comenzamos a ir a la iglesia por rutina ya, no por ningún amor, se podría decir. Se convierte muchas veces monótono ir los sábados a la iglesia, pero es porque no comprendemos este tema. Este tema te va a decir a ti qué es lo que realmente tú tienes que hacer con tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ponerte a trabajar por Cristo Jesús? Y nunca te vas a aburrir de estar en la iglesia, sino que cada sábado será emocionante para ti porque te podrás encontrar con tu Dios y podrás ejercer el ejemplo que Cristo dio aquí en esta tierra de cómo guardar el sábado y de qué realmente significa ser un cristiano, un adventista del séptimo día. No solamente eso, con esta cita termino, nos dice, es esencial que sepamos dónde está Jesús y qué está haciendo en su ministerio en el santuario celestial, para que no seamos engañados por Satanás. Primeros Escritos, páginas 53 y página 56 nos dice lo siguiente. Mis hermanos, es esencial, es crucial, es vital. Es 9:11 que tenemos que comprender este asunto. Mis queridos hermanos, ¿dónde está Cristo Jesús y lo que Él está haciendo por nosotros? Para que Satanás no nos engañe, mis queridos hermanos, fácilmente. Colosenses capítulo 2, versículo 8. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 8. Nos dice que para que Satanás no nos engañe, no ignoremos sus maquinaciones. Una de las maquinaciones que Satanás tiene es querer ocultar la verdad del santuario. Terrible, mis queridos hermanos. Este tema, cuando tú lo comprendes en su totalidad, te lleva a ti a someterte más a Cristo Jesús, a someterte a más a Dios, porque lo comprendes mejor. Si tú no comprendes a Jesús y lo que Él está haciendo, tú no te podrás someter a Él, no lo podrás obedecer de la manera que Él quiere que tú lo obedezcas. Tú le vas a estar dando una obediencia light, se podría decir, una obediencia a tu conveniencia y no a la conveniencia de Cristo Jesús. Cuando tú entiendes este tema, tú te darás cuenta de que no todo gira en torno a ti. Todo tiene que girar en torno a Cristo Jesús. Este tema te ayudará a someterte, pues, a Dios. Este tema te ayudará a resistir al diablo y por ende él va a huir de nosotros, así como nos dice Santiago, capítulo 4, versículo 7.
¿Cómo Cristo venció a Satanás en la tentación? Como escrito está. ¿Cómo podemos vencerlo a Satanás? De la misma manera. Pero para eso tenemos que estudiar la palabra, tenemos que saber en qué creemos. Cristo sabía lo que creía y por ende pudo vencer a Satanás. Por ende tenemos que saber lo que creemos como adventistas del séptimo día que profesamos ser. Así que yo te insto, querido hermano, en esta noche, que le vuelvas a dar otro repaso a todo lo que hemos estudiado. Espero que hayas tomado nota y si no, me dicen para mandarle todas las diapositivas y todos los materiales que hemos estado estudiando hasta ahora, para que sigamos estudiando este tema por nosotros mismos, para que podamos ejercitar esa fe que tanto necesitamos para este tiempo tan duro que estamos viviendo y se va a poner peor, y para que podamos entender el propósito que Dios tiene para con nosotros ahora y en un futuro también. Que Jehová te bendiga, querido hermano, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y tenga de ti paz. Que el Señor te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Jude. Yo tengo una preguntita. Ajá. Eh, el santuario se construyó en los tiempos de Moisés. Sí. Con la venida de Cristo, o sea, ya no había que hacer todos esos sacrificios, pero yo me imagino que aunque no había que hacer todos esos sacrificios, se debía, no sé, pienso yo, se debía meditar todo el tiempo, me imagino, en esto que era el santuario. Entonces, Y con la venida de Cristo, que si, sí, ya con la muerte de Cristo y la resurrección. o sea, no, con la Me muerte y la resurrección ya terminó el sacrificio de animales, porque era el cordero del mundo, el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Cuando Cristo estaba en la tierra, estaba vivo, todavía seguían haciendo el sacrificio, porque no se había sí, cumplido una profecía. exacto. Ujú. Pero después de su muerte y todo, y resurrección, yo me imagino que como quiera había que meditar en eso, porque si ya como quiera ahora con la muerte de él, nosotros también tenemos que meditar en ello. Claro que sí. Y otra cosa, que en 1844, aquella vez, eso del chasco y todo eso, Ujú. se dice que Cristo pasó del lugar santo al santísimo. Sí. Ok, eso era lo que yo quería aclarar en mi mente. Ok. Tengo un libro de 79 páginas que lo acabé de leer hace 2 días. Se titula Hechos Simples, 1844, del escritor Clifford Goldstein, que está en español. Él es el mismo escritor de la lección de escuela sabática titulada Verdad Presente en Deuteronomio de este trimestre. Un libro terrible. Mañana lo voy a comenzar a leer otra vez. Ahí te explica claramente, con todo lujo y de detalle, qué importancia tiene 1844 para nosotros y para la vida de cada persona. ¿Qué importancia tiene hasta 2300 tardes y mañanas si el santuario será purificado? Te explica con lujo de detalles y con la Biblia abierta para que podamos entender claramente qué significa eso de 1844. Muchas personas dicen que no, que Cristo Jesús, la gran mayoría de personas, claro está, y de religiones dicen que Cristo Jesús pasó de su muerte a la diestra del Padre automáticamente. Pero es porque no hacen una exégesis, se podría decir, de lo que es el texto como tal. Por ende dicen, no, que eso de 1844 no tiene sentido porque Cristo pasó de la muerte a la diestra del Padre automáticamente. ¿En qué momento tú veías que el sacerdote entraba directamente al santuario, al lugar santísimo? O sea, pasaba del atrio al lugar santísimo. Tenía que pasar obligatoriamente por el lugar santo y hacer su obra en el lugar santo, y luego pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Eso lo estuvimos viendo en el sacerdocio, cómo era que el sacerdote tenía que administrar. De hecho, el mismo Dios le dice que no todo el tiempo puede entrar al lugar santísimo para que no muera. Esa cita la estuvimos estudiando también en la cuarta, creo que es presentación que tuvimos. Estuvimos viendo también
lo que es el sacerdocio que hoy en día se ve y el sacerdocio de Cristo Jesús. Todo eso lo estuvimos viendo concerniente a eso mismo también. Pero te voy a recomendar ese libro para que lo leas. Te voy a mandar Ok. una foto para que lo investigues. También está en PDF, que lo puedes descargar gratis. Y es corto también, lo puedes leer hasta en 2 días. Ah, pues está bueno, entonces mándame la foto. Claro que sí, claro que sí. También te puedo mandar todo el material que quieras concerniente a estos temas. Y a cualquier persona también que desee todos esos materiales, se los puedo mandar gratuitamente, sin problemas. Muchas gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta, Jordania? Eh, bueno, sí, tenía una, y es que en el lugar santo, en el lugar santo había el altar del incienso Sí, y también la mesa de la proposición de los panes. sí. Y también se encontraba ¿cómo se llama? El El candelabro de candelabro. oro. Ajá, entonces antes de Jesús pasar en 1844, Jesús estaba en el lugar santo, pero Sí. eh, no, como que no encuentro como que haciendo qué ahí. ¿Qué hacía el sacerdote El en el lugar sacerdote, santo? bueno, se cambiaban los panes ahí, el sacerdote encendía el incienso y también el candelabro. ¿Y qué hacía diariamente el sacerdote? Eh, entraba, bueno, intercedía por las personas. Ok. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más? Todo lo que el sacerdote hacía en el lugar santo es lo mismo que Cristo estuvo haciendo por 1260 años. O no por 1260 años, sino que después de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, Cristo comenzó a trabajar por nosotros, así como trabajaba el sumo sacerdote, como trabajaba el sacerdote diariamente, intercediendo por nuestros pecados, pero los pecados iban al cielo, el cielo se contaminaba. El cielo simbólicamente se contaminaba, así como el santuario, el lugar santo se contaminaba el año completo. Asimismo, el santuario se llegó a contaminar. Te digo cómo. Ajá. ¿Cómo se contaminaba el santuario? Literalmente, con el sacerdocio de Aarón. Rociando la sangre. ¿Ok? Todos los días la sangre se rociaba y el santuario se contaminaba con los pecados, simbólicamente haciendo referencia a la sangre de los animales. Eso se quedaba el año entero así, todo sucio y todo contaminado de la sangre y todo oliendo mal y todo por el estilo. Por ende, se tenía que purificar, se tenía que limpiar. Las oraciones que Cristo estuvo llevando junto con los ángeles al cielo para poder ser contestadas, el cielo se llegó a contaminar simbólicamente, porque tenía que haber alguien que administrara eso, alguien que pudiera, de la misma manera que el sacerdocio lo hacía, limpiar todas esas oraciones, limpiar todos esos pecados que habían entrado al cielo en manera de registros con la sangre simbólicamente. Sin purificación del santuario, los pecados no podían ser perdonados de las personas en el tabernáculo que construyó Moisés. Todos los pecados anual se tenían que purificar una sola vez al año. De la misma manera, Cristo purificó nuestros pecados pasando del lugar santo al lugar santísimo. Para que podamos entender esto, tenemos que comprender la profecía de las 70 semanas, para poder entender cuándo comienzan las 2300 tardes y mañanas y cuándo terminan. Tenemos que comprender también Daniel capítulo 7. Tenemos que comprender Apocalipsis capítulo 14. Y así sucesivamente para poder entender este tema mayor a profundidad. Muchas veces no lo entendemos así, pero tenemos que ir
reuniendo cada pieza del rompecabezas para después comenzar a armarlo y poder ver, pero mira, es esto que simbolizaba. Yo no entendía esto porque tenía que comprender esto en primer lugar. Y eso muchas veces pasa, por eso no lo entiendes así, 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 así. Yo tengo una pregunta. Eso es así. Sí, adelante. La pregunta mía es, ¿por qué la única iglesia que habla de santuario, habla de 1844, que ahí es la iglesia adventista? ¿Por qué otras iglesias no hablan de eso? Otras denominaciones. Bueno, ¿por qué no hablan de eso? Porque el santuario conlleva muchas doctrinas o le quita el velo a muchas doctrinas que tienen diferentes iglesias. Por ejemplo, la gran mayoría de iglesias cree en un rapto secreto. La doctrina del santuario tira por tierra todo el rapto secreto. La gran mayoría de iglesias creen en la inmortalidad del alma, que cuando las personas se mueren, andan rondando por ahí. El santuario desmiente todo eso. La gran mayoría de iglesias, el 95% de iglesias guarda el domingo, sin ninguna base bíblica. El santuario le quita la máscara a todo eso y te muestra cuál es el verdadero día de reposo. El santuario también te muestra cuál es la verdadera comida que tienes que comer. Eso lo podemos representado en el maná, que estaba en el lugar santísimo. La gran mayoría de personas dicen que no importa lo que tú comas, que eso no tiene que ver. La gran mayoría de personas también cree, o de religiones creen, que no va a haber un juicio, y no va a haber un juicio ni nada por el estilo, que vamos a ser raptados en el cielo. El santuario te desmiente todo esto y te dice que hay un juicio que está siendo hoy en día tomado en cuenta, que es el juicio investigador. Por ende, a las personas querer seguir con esas tradiciones o con esas teorías, se podría decir, porque no son doctrinas, tiran por tierra lo que es el santuario y por ende no le dan la importancia que deberían de darle, porque si se meten en el santuario le va a mostrar realmente qué es lo que tienen que creer. Cualquier persona que cree en el santuario es adventista del séptimo día, porque eso es lo que nos representa a nosotros. Amén. Eso le iba a decir al hermano Héctor, que así como los judíos aquel tiempo tenían o sea, la verdad de todo, conocían todo y cómo las personas podían ser salvas. Así también, ese era el remanente de Dios, así también la iglesia adventista es el remanente, el que tiene todas las verdades ahora. Y como dice Jules, a aquellas personas no les interesa hablar del santuario porque no le conviene, porque entonces no pueden sacarle beneficio a lo que ellos están haciendo. Exactamente. Mira, otra cosa, hermano. Desde Génesis hasta el Apocalipsis existe un pueblo remanente que Dios ha tenido, que ha guardado los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Un pueblo, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a ver el mismo pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. La gran mayoría de personas a nivel mundial creen que los mandamientos fueron abolidos y por ende no tienen ninguna validez. Pero cuando tú estudias el santuario te darás cuenta de que los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto, donde se encontraba la Shekinah, la presencia misma de Dios. Algo santo, algo escrito por el mismo dedo de Dios. Por ende, no van al santuario porque no quieren saber de la ley de Dios. Y son muchísimas doctrinas que el santuario te deja ver con mayor claridad cuando tú lo estudias. También vemos que en el santuario tú puedes encontrar el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. Puedes encontrar el mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12, que es el último mensaje de amonestación que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mensaje que nosotros tenemos que dar, es el mensaje que se encuentra de la mano con el lugar, con el santuario, porque está hablando del juicio. El ser humano hoy en día no quiere saber del santuario porque no quiere escuchar este mensaje tampoco. La gente no quiere escuchar quién es la bestia, ni quién es la marca de la bestia, ni que tenemos que adorar a Dios en el día correcto, como el mismo mensaje que nos caracteriza lo tiene. Y por ende, eso sucede. Por eso la gran mayoría de personas no estudian este tema, porque si lo estudiaran se
hicieran automáticamente o inconscientemente adventistas del séptimo día. O no adventistas del séptimo día, sino pertenecientes al pueblo remanente de Dios que se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis y se encontrará hasta el tiempo del fin. Okay, otra pregunta más. Sí. Tú sabes que la iglesia adventista está con la profecía, ¿no? ¿Por qué no se predica mucho la profecía? ¿Y por qué no se da, como tú sabes, un curso de la profecía? Porque si nosotros hacemos el pueblo escogido y también tiene que aprender la profecía. No todo el mundo que es adventista sabe de la profecía. Sí. Lastimosamente no se hace, pero no es que no se hace así. Siempre hay personas que Dios tiene en cada iglesia que lo hacen. Por ende, en el caso mío, yo me sentía de esa misma manera antes de comenzar a estudiar por mí mismo la Biblia. Me sentía incómodo porque no veía que hablaran tanto de la Biblia como yo quería que hablaran. Y por ende, al yo no ver personas que predicaban de profecía ni nada por el estilo, yo mismo le pedí dirección a Dios y comencé a abrir mi Biblia y estudiar por mi propia cuenta la Biblia y comenzar a predicar los temas que yo realmente quería escuchar, que no se veían en la iglesia. Y siempre va a ser así. Y se va a poner peor, lamentablemente, hermano mío. El pueblo de Dios, por ende, tiene que estar dispuesto a aprender por su propia cuenta. Que aquella persona no lo hace ni nadie lo hace en iglesia, pues entonces lo voy a hacer yo. Porque para eso Dios nos ha llamado, porque cada quien va a tener que dar cuenta individualmente. La gran mayoría de personas es así, no predica de profecía porque le tiene miedo a la profecía, porque no le entiende en primer lugar y porque se asusta muchas veces cuando ve algo que creía que era así y lo ve de otra manera, se asusta y por ende cierra la Biblia y ya no estudia más. Pero eso es lo que Satanás quiere, que las personas estén durmiendo, porque el pueblo que no tiene profecía es dispersado, así como nos dice Proverbios capítulo 14, versículo 39. El pueblo sin profecías está perdido, sin profecía el pueblo está perdido. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, nos dice que tenemos que escuchar a los profetas para que seamos prosperados. Amós, capítulo 3, versículo 7, nos dice que nada hará Dios sin que antes se lo demuestre a sus siervos los profetas. ¿Por qué la iglesia muchas veces está como está, fría? ¿Por qué la gente no sabe para dónde va, ni en qué creer, ni nada por el estilo? Porque no escucha a los profetas. Nada hará Dios sin que antes se lo demuestre a sus siervos los profetas. Pero si tú no estudias lo que dicen los profetas, lo que dice Dios a través de los profetas en las profecías, tú no vas a saber dónde estás parado, lamentablemente. Por eso Dios nos da la oportunidad de nosotros estudiar por nuestra propia cuenta, para que podamos ser luz donde quiera que estemos y no seamos uno más del montón, no seamos uno más de lo que dicen, pero ahí no se predica de esto, ahí no se predica lo otro, como yo lo decía, sino que Dios nos da la oportunidad y nos da una Biblia para que la abramos y para que apliquemos Santiago capítulo 1, versículo 5, que nos dice que el que esté falta de sabiduría, pídele a Jehová. Si usted no entiende profecía, pídele sabiduría a Jehová, porque es inspiración de él lo que está escrito ahí y él se la dará en gran manera y en abundancia. Amén, amén. Así mismo es. Nosotros, cada uno de nosotros también tenemos la oportunidad de leer y aprender de la Biblia y también de predicar. Amén. Y cuando hay cosas que vemos que no lo hacen, pues nosotros también podemos, con la ayuda de Dios, predicarlas, esas cosas. Exacto. No hay que dejársela a los pastores ni a los demás, sino que también nosotros mismos podemos estudiar y también predicar de la palabra de Dios. La Roselita. Amén, así mismo es. ¿Cómo está? ¿Alguna otra pregunta, querido hermano? ¿O pude responder su pregunta? Gracias por ser una gran tía y seguirme en la cura. No, todo está bien, gracias. Gloria a Dios. Gracias por preguntar. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Por favor, este es el momento, ya que estamos prácticamente cerrando. Bueno, parece que todo está claro. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Si necesitan cualquier material, cualquier pregunta, me pueden escribir. También estamos estudiando en el ministerio que tenemos, que lleva por nombre La Luz del Mundo. Ya tenemos 1 año y medio, gracias a Dios, estudiando a profundidad esos temas de profecía. También respondemos a la luz de la Biblia todas las preguntas que se puedan tener a la luz de la Biblia. Y si no tenemos respuesta, pues no se la damos. Y así. Así que si quieren pertenecer a nuestro grupo, también las puertas están abiertas. Jordania tiene el número por ahí, que se puede pasar a cualquier persona y pueden ingresar y vamos a estudiar.
porque para eso estamos aquí, para estudiar. De hecho, la semana que viene vamos a comenzar a estudiar un tema sumamente interesante que lleva como título la desidencia. ¿Qué es un desidente? ¿Cómo poder identificarlo mediante la Biblia y el espíritu de profecía? Bueno, muchas gracias. Si alguno quiere pertenecer a este grupo, pues me pueden escribir o como sea y yo le paso la información. Sí. Pues muchas gracias, querido hermano, por decir que sí a nuestra invitación. Gloria a Dios. Yo sé que fue un gran reto, yo sé que fue un gran reto para ti, yo sé que diste todo para que el Señor te usara grandemente y yo creo que así ha sido y que muchos de nosotros bueno, este tema ha sido de gran bendición y hemos aprendido mucho con cada uno de los temas que tú has traído aquí. Esperamos que esta sea la primera de muchas. Gloria a Dios. De que pronto estés por aquí nuevamente con algún otro tema interesante, al igual que este tema del santuario. Amén. La iglesia de Lorraine está agradecida y bueno, estaremos orando por tu ministerio y por aquí estaremos, ya tú sabes. Muchas gracias y si nos puedes despedir en oración, por favor. Claro que sí, claro que sí. Gracias a ustedes, Jordania, por la oportunidad. Gracias a la iglesia de Lorraine también por darme la oportunidad de leer la palabra de Dios. Espero que si necesitan otro seminario, claro está, me dejan saber con tiempo de 1 o 2 meses de anticipación y me dejan saber qué seminario quieren y le damos para allá con la ayuda de Dios. Amén, amén. Estamos a sus órdenes y vamos a orar. Así como estamos. ¿Sí? Ok, gracias de los santos. Aunque comenzaste con el pastor Anthony Infante, pues terminaste conmigo. Gloria a Dios. Gracias a la exposición. La iglesia, como dijo Jordania, se siente agradecida del papel que ha desempeñado en estos 2 meses y yo sé que ha crecido bastante en esos temas que has expuesto. Amén. Así que muchas gracias por tu servicio y que el Señor pueda seguir capacitándote para que puedas ayudar a otros. Amén, amén, gracias. ¿Cuál es su nombre, pastor? Kenny Lara. Kenny Lara. Ok, perfecto. Sí, para mí fue un placer, pastor. Estamos a sus órdenes también. Si usted necesita cualquier otra cosa, me puede comunicar. Le puede pedir mi número a Jordania, cualquier cosa, y podemos estar en contacto. Podemos predicar también y así sucesivamente. Gracias. Ya usted sabe, pastor, tome notas ahí para otro tema pronto. Sí, lo pueden ir buscando con tiempo. Me dejan saber de 1 o 2 meses para prepararme y le damos con la ayuda de Dios. Bien, pues entonces vamos a orar así como estamos, Jordania. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, te damos por este maravilloso tiempo que nos permites tener como hermanos, como hijos tuyos, Señor, con el mismo propósito de todos los martes, que es de aprender más de tu palabra, de acercarnos más al trono de la gracia, de conocerte más a ti y de poder, Señor, entender el plan de salvación que tú has ideado desde antes de la fundación del mundo, porque nos amas a nosotros, amén. Gracias, Padre, porque nos permitiste concluir de una manera exitosa lo que es el seminario del santuario, Señor. En estos 2 meses hemos tenido algunas dificultades y todo eso, pero sabemos que tú lo permites con un propósito, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo y que este tema que se ha expuesto aquí se quede en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, que podamos vivir acorde a este tema, que podamos ser representantes de ti, Señor, en este mundo y que podamos enseñar a los demás de estas verdades que solamente la iglesia adventista muchas veces la tiene. Ayúdanos, Padre, poder compartirla de una manera clara con los demás. Ayúdanos a poder ser luz en este mundo lleno de tinieblas y ayúdanos, Señor, a someternos pues a ti, a resistir al diablo y él huirá de nosotros, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amén. Buenas noches, hermanos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Maranata, Cristo viene. Buenas noches, Amén. Dios le bendiga a todos. Amén, amén, amén. Igual.